Solo vamos a esperar un momento, jóvenes, vamos a empezar a darles ingreso a los demás compañeros para poder dar inicio a la clase. Licenciado, buenas noches. Fíjese Sí, que buenas noches. yo todavía voy aquí en el tráfico. Voy igual a encender mi cámara, pero como está lloviendo, voy a tratar de ponerle un poquito de atención, ¿verdad? No sé quién me habló, pero está bien. Yo, Nancy. Ah, muy bien, Nancy.
Bien, jóvenes, buenas noches a todos. Solo una preguntita, ¿ven las diapositivas? Sí, licenciado. Muy bien, ¿me escuchan bien también? Sí. Ok. Muy bien, jóvenes, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Aún todavía faltan algunos minutos para que podamos darle ingreso a algunos compañeros. Me estaba preocupando un poquito la cuestión de lo del listado, porque tenemos un listado como de 77 personas en el listado, pero del listado prácticamente jóvenes, regularmente estamos conectados siempre alrededor, están conectados alrededor de 162, 163 compañeros. Quiere decir de que hay quienes pues se inscribieron o en algún momento terminaron, empezaron a recibir la clase y ya no continuaron, ¿verdad? Pero bueno, es una de las situaciones que vamos a ver ahorita. Yo considero, espero en Dios que el día de mañana les tenga sus notas, van a estar las notas del trabajo, van a estar las notas de la exposición y por supuesto las de los exámenes, ¿verdad? Para ver con cuántas horas podemos ingresar a nuestro examen final. Yo espero que la mayoría entren con una bonita zona, una buena zona, a pesar que he visto algunos exámenes que créanme, me han dejado mucho que desear porque pues lo consideré que estaban bastante fácil, hice el examen lo más fácil posible, pero algunos como que sí se les complicó, ¿verdad? Entonces sí hay algunas notas malas ahí, ¿verdad, jóvenes? Que por lo menos esperemos que vayan con una buena zona para poder ingresar al examen final y en el examen final pues tratar la manera de sacar la nota lo mejor posible, ¿verdad? En el final. Bien, jóvenes. El día de ayer nos quedamos con la unidad 5 siempre, pero nos correspondía lo que era la revisión de los problemas de la sistemática técnica o jurisprudencia técnica y de las operaciones lógicas. Para eso vamos a mencionar pues a un famoso autor, García Maínez, ¿verdad? Que nos dice o nos explica, ¿verdad? Nos da una definición de lo que es jurisprudencia técnica. Y él nos dice que es el conjunto de conocimientos sistemáticos destinados a la aplicación correcta del derecho positivo. Y nos dice que, a su vez, nos explica qué es la sistemática jurídica. Y nos dice que esta va a buscar ordenar el derecho como un sistema coherente. Sin embargo, dice, presenta problemas importantes. ¿Qué quiere decir con esto, jóvenes? Que si bien es cierto, la jurisprudencia va a ser ese conjunto de conocimientos de manera que están ordenadas de manera sistemática, ¿verdad? Que van a estar destinados a aplicar de una manera correcta el derecho positivo. Cuando nos hablamos de derecho positivo, jóvenes, es el derecho vigente, el derecho que en su momento tiene que aplicarse, ¿verdad? Porque está plasmado en las normas. A eso es a lo que se refiere. Pero nos habla de la sistemática jurídica y esta misma nos dice que va a ordenar el derecho, ¿verdad? Como ese sistema, pero coherente, ¿verdad? Y nos explica, según García Maínez, que existen algunos problemas importantes dentro de esta misma sistemática, sea técnica o jurídica, ¿verdad? Que es el mismo nombre. ¿Y cuáles son esos problemas, jóvenes? Bueno, el primer problema de la sistemática técnica o sistemática jurídica, o jurisprudencia técnica, va a ser
que dice que las normas no siempre son coherentes. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Que como ustedes han escuchado en algún momento hay algunas lagunas, ¿verdad? Aquí lo dice, existen lagunas jurídicas. Hay lo que llamamos como las antinomias o las antinomias, que son conflictos entre las normas. Como quien dice, bueno, ¿a cuál le vamos a hacer caso? ¿Cuál de las normas, cuando entre ellas mismas exista un conflicto o una discrepancia o esa laguna legal que nos permite a nosotros decidir entre una o la otra? Y nos dice que la realidad social va a cambiar o cambia más rápido que la ley. Entonces, veamos, por ejemplo, un ejemplo de lo que son lagunas legales o lagunas jurídicas, jóvenes. Por ejemplo, en el caso de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Digamos, protección de los datos o inteligencia artificial, que es lo que se está manejando mucho y que algunos han manejado en sus trabajos de exposición, ¿verdad, jóvenes? Esta inteligencia artificial como tal no está regulada explícitamente al día, ¿verdad? No tenemos un normamiento, una norma que nos pueda hablar sobre lo que es la inteligencia artificial. Entonces, veamos, jóvenes, en relación a esto, cuando existe una discrepancia o existe un conflicto entre normas, como por ejemplo lo que estábamos diciendo, ¿verdad? No quiere decir que la aplicación de la inteligencia artificial en este caso sea mala o esté en contravención a lo que nuestro ordenamiento legal dice, sino simplemente pues no hay una regulación como tal. En el momento que exista ya una regulación como tal, pues entonces ya vemos en qué consiste esta controversia o esta laguna que puede dejar o nos ha dejado lo que es esta situación de los casos de tecnología nueva, ¿verdad? Pero también hablaba acá, lo que nos interesa es que dice que uno de los problemas sería que también hay antinomias, dice, o conflicto entre normas. Y de eso vamos a hablar, por ejemplo, entre lo que es la antinomia. Un ejemplo es que hay conflictos entre una norma o una ley nacional con un tratado o convenio internacional. Por ejemplo, en relación a derechos humanos. Cuando existe una controversia o digamos, una especie de laguna en lo que es la norma nacional, o sea, nuestro ordenamiento legal en el país, con lo que son tratados internacionales, más que todo derechos humanos, jóvenes. En ese sentido, tenemos que ver que existe esa problemática. Esa problemática se va a ver reflejada en ello. Ahora, ¿cuál sería el inconveniente? ¿Qué es lo que tendrían que aplicar? En este caso, por ejemplo, los jueces. A la hora de aplicar, ¿aplicarían el derecho interno o aplicarían lo que es los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos? Porque recordémonos de que para eso están los tratados y convenios internacionales de los que Guatemala y otros países son parte, ¿verdad? Son firmantes de esos convenios. Una vez realizado, digamos, y aceptado esos convenios, se ven en la obligación, ¿verdad?, de aceptar lo que las normas internacionales dicen. Vamos a ver un ejemplo. Sí, Jocelyn, los derechos humanos. Vamos a ver un ejemplo de repente, no tanto acá en Guatemala, porque lo estamos viendo en un país vecino como es El Salvador.
Recordémonos de que muchas veces están o han apoyado muchos países la política que ha llevado el presidente de El Salvador, y hay otros que lo han criticado. Muchos dicen es que está violentando los derechos humanos de muchas personas que están detenidas, porque a la hora de venir y en el estado que ellos se encuentran, que es un estado de excepción, un estado, perdón, en el cual ellos, pues aparentemente no se les está respetando sus derechos porque no tienen un debido proceso, no han llevado un debido proceso, jóvenes. Entonces vienen y dicen, bueno, se le está violentando esos derechos, se le están violentando los derechos humanos porque, pobre, los presos, ¿verdad? Los tienen sin haberse llevado un debido proceso en el cual, pues, ellos pudieran venir y defenderse. Podríamos apagar, Estuardo, no sé si quiere hablar Estuardo o podría apagar su micrófono. Perdón, dije que me venía subiendo en el bus. Ah, ok. No, yo pensé que quería hablar algo, Estuardo, perdón. Entonces les decía, jóvenes, de que cuando empiezan ya, digamos, estas críticas al Estado salvadoreño, ahora al gobierno salvadoreño, porque no ha implementado bien la aplicación aparentemente de los derechos humanos, de los cuales Salvador y muchos países somos firmantes, ¿verdad?, en cuanto al respeto a los derechos humanos. En ese sentido, jóvenes, imaginémonos cuál sería o por qué la aplicación de este país o en este presidente en relación a esa política y tener a los detenidos, a los presos, ¿verdad?, y poniéndoles unos castigos severos, ¿verdad? Ya muchos han tenido conocimiento de esta cárcel que en este caso tienen allá, que es bastante drástico. Entonces, muchos dirían, bueno, aquí se le está violentando sus derechos humanos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente se les están violentando sus derechos humanos o realmente se está aplicando la ley en beneficio del país, El Salvador? ¿Cómo lo considerarían ustedes, jóvenes? Licenciado, yo creo que es en beneficio para la nación de El Salvador en este caso. Exacto, así es. Diana, ¿qué opina Diana? Opino lo mismo que el compañero licenciado, y agregando que el tema de, o sea, dicen se está violentando los derechos humanos de las personas que están en la cárcel, pero ellos violentaron primero los derechos de las personas a quien asesinaron, extorsionaron y violaron y otras cosas más que pues no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí la historia siempre tiene dos versiones, ¿verdad? Y la parte de los derechos humanos siempre, si bien es cierto, vela por los que están ahí y todo, no ve la otra parte de lo que están sufriendo los familiares que pudieron tener la pérdida de algún familiar por consecuencia de los actos que hicieron estas personas. Exactamente. Sí, así es. Entonces, a eso es a lo que se refiere esa problemática, ¿verdad, jóvenes? Esa problemática donde nos menciona, ¿verdad?, de que esa sistemática técnica tiene como primer problema, por así decirlo, ¿verdad?, que no siempre son coherentes las leyes. O sea, no es que no tengan coherencia, sino que no tienen una lógica, aparentemente, ¿verdad?, porque hay unas contradicciones. Acá en nuestro país, no sé si recuerdan muchos, anteriormente sí se defendía mucho los derechos humanos de los delincuentes y de los mareros y todo, ahora ha sido un poquito más severo. Sin embargo, siempre, como lo sabemos, está para eso el procurador de los derechos humanos, que va a defender siempre, pues, los derechos de todo individuo, ¿verdad? Sean mareros, sean personas individuales, correctas, trabajadoras, ¿verdad? Siempre tiene que defender los derechos, ¿verdad? Los derechos fundamentales, derechos humanos de cada uno. Pero antes, yo no sé si ustedes recuerdan, antes se veía mucho más eso.
se defendía más y las personas pues nos molestábamos hasta cierto punto porque se les estaba defendiendo esos derechos a los delincuentes, ¿verdad? Pero esa es la primera problemática que encuentra la sistemática técnica. También existen más problemáticas, ¿verdad, jóvenes? Entre ellas están los problemas de las operaciones lógicas, dice. ¿Y qué son las operaciones lógicas? Dice que la deducción, inducción y la analogía son necesarias, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la lógica no va a resolver el conflicto de los valores. Los valores estamos refiriéndonos a valores fundamentales como la vida, la seguridad, la salud, etc. También dice que no decide entre interpretaciones posibles. O sea, la interpretación es o no es, ¿verdad? Y no responde a casos difíciles. Ahí vamos a decir, bueno, ¿cómo es la situación? Cuando hablamos de la lógica, por ejemplo, de la deducción, va a funcionar en casos simples, o sea, no va a ser en casos complejos. Pero en casos complejos, ¿qué vamos a aplicar, jóvenes? Vamos a aplicar la analogía. Y a través de la analogía vamos a dar una ponderación. Una ponderación a esa analogía, por supuesto. La lógica en sí, por sí no, solita no basta, ¿verdad? Tenemos que aplicarla en su momento, lo que es la analogía. Ahora, está un poquito complejo ¿verdad? Porque dice que la lógica debe complementarse con criterios interpretativos y valorativos. ¿A qué se refiere esto, jóvenes? Bueno, se encuentra con esta problemática, jóvenes, porque no podemos venir y solo resolver los conflictos a través de la analogía o de la deducción que, bueno, vamos a deducir, o es una salida simple al problema. Tenemos que darle, como bien lo dice la lógica, de complementarse con criterios interpretativos, pero también valorativos. Darle los valores. De repente, para poder explicar un poquito mejor esto, porque está un poquito complejo, jóvenes, recordémonos de dónde viene esto. Bueno, hablamos que nos decía que la sistemática jurídica busca ordenar el derecho como un sistema coherente. O sea, la coherencia es la que busca, ¿verdad? Resolver de una manera correcta, de una manera coherente, de una manera apegada. Pero cuando nos habla de los problemas, ¿verdad?, que genera la misma sistemática jurídica a la hora de querer nosotros aplicar esa coherencia, nos vamos a encontrar con esos problemas, que el primer problema o los problemas de la sistemática va a ser que la norma dice no siempre son coherentes. Ya les expliqué que existen algunas lagunas legales, ¿verdad? Y existen un conflicto entre las normas. Y eso también genera estos problemas de la lógica, las operaciones lógicas. Solo las operaciones lógicas, que es la deducción, inducción y analogía, no son, dice que son necesarias, pero no suficientes. Para poder resolver esa problemática, jóvenes, aplicar no solo la lógica, porque la podemos aplicar, pero esa no nos va a resolver los conflictos entre los valores. A la vez también no va a decidir entre las interpretaciones posibles. Y por supuesto que no nos va a responder a casos difíciles. Va a estar complicado, ¿verdad? Esa es una de las problemáticas que tiene también.
El punto 5.3 nos habla de las 3 teorías de la argumentación jurídica. Bueno, este punto es bastante importante, jóvenes. Cuando nosotros venimos y nos acercamos a un órgano jurisdiccional, como les dije, les he venido platicando, en relación a sea la rama civil, sea la rama penal, laboral, a la que ustedes quieran o se vayan a dedicar, jóvenes, vamos a empezar a implementar este tema importante que es la argumentación jurídica. ¿Y qué nos dice la argumentación jurídica? Que es una práctica institucional que busca justificar decisiones en un marco de racionalidad práctica. Bueno, vamos a hacer una pausa en este sentido, jóvenes, y vamos a tratar de explicarlo de una mejor forma. Ustedes saben que yo he venido explicándoles ya en la práctica cómo viene y se empieza a implementar la manera en que ustedes tienen que desarrollar en las audiencias, ¿verdad? Sean, como les vuelvo a repetir, penales, civiles, laborales, las que sean. Pero para eso nosotros tenemos que saber cómo argumentar, cómo utilizar la lógica jurídica, cómo poder interpretar la norma, cómo poder aplicar la norma, pero sobre todo explicarle al juez sobre lo que nosotros pretendemos, pero va a ser todo aplicado a la norma, aplicado a derecho, pero va a ser de una manera coherente, de una manera en la que utilicemos nuestras argumentaciones, tienen que ser técnicas, tienen que ser jurídicas, tienen que ser claras, tienen que ser concisas en relación a lo que nosotros vamos a aplicar. Por ejemplo, yo regularmente les toco mucho los temas penales porque pues dentro de las ramas yo, si bien es cierto, me dedico a varias ramas del derecho, ya en la práctica, la que más pues he aplicado, la que sigo aplicando es la rama penal. Pero dentro de estas situaciones, jóvenes, cuando nosotros estamos ante un juez y los que tengan la posibilidad de ir a una audiencia o las audiencias, háganlo porque ahí se van a dar cuenta no solo cómo argumenta cada una de las partes, sino que sobre todo cómo argumenta el juez a la hora de resolver. La argumentación jurídica que él va a utilizar a la hora de venir y exponer, sea por qué liga proceso penal a una persona, por qué dicta una prisión preventiva, por qué va a dar medida sustitutiva, por qué va a dar una medida desjudicializadora, por qué le van a aplicar, sea un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de la pena, por qué es que considera que se tiene que sobreseer un proceso en favor del sindicado, por qué considera que el Ministerio Público no presentó los indicios suficientes o los medios de prueba suficientes para enviarlos a un debate oral y público y tiene que clausurar el proceso. También por qué venir y decir, bueno, efectivamente sí hay pruebas suficientes, considera que hay indicios suficientes y pruebas suficientes que puedan venir y diligenciarse en un debate oral y público. O sea, todas esas argumentaciones, cuando emite sus resoluciones, son las que a nosotros nos tiene que importar. Porque tenemos que saber por qué es que se liga o no a proceso. De la misma manera nosotros jóvenes, cuando tenemos que argumentar, tenemos que solicitar al juez, si bien es cierto, pero con palabras técnicas, palabras utilizando la lógica, utilizando la norma, la interpretación que le dimos nosotros a la norma de la manera correcta y coherente para poderla trasladar al juez. ¿Por qué consideramos nosotros que el Ministerio Público carece de medios de investigación suficientes? ¿Por qué consideramos que carece de medios de investigación que puedan determinar la culpabilidad? O sea, todo eso es a lo que se refiere la argumentación jurídica. Por eso es que nos dice que la argumentación jurídica es una práctica institucional
que busca justificar decisiones. Cuando habla de decisiones, son las decisiones que toma el juez en un marco de racionalidad práctica, lo que se vino dando. Nosotros hemos escuchado, o algunos de ustedes han escuchado cuando hablamos nosotros, o en alguna de los que han tenido la oportunidad de estar en audiencias, cuando hablamos nosotros y decimos que la plataforma fáctica del ente investigador carece de toda veracidad. Cuando hablamos de plataforma fáctica, no es más que los hechos que pretende explicar para que el juez tome una decisión. Y cuando el juez toma esa decisión es porque toma lo que le dijo el Ministerio Público, lo que le dijo en este caso tanto la defensa técnica, pero sobre todo los hechos que le quisieron o le trasladaron. Si para él considera que son hechos insuficientes, va a dictar una falta de mérito, un sobreseimiento, una clausura, una absolución si es un debate. Si el juez considera que así es, que sí hay su plataforma, la plataforma fáctica del Ministerio Público es creíble, es suficiente, los hechos fueron comprobados o van a ser comprobados en un debate oral y público, lo va a resolver de esa manera. Y a eso es a lo que se refiere esta argumentación jurídica, ¿verdad? Acá en la argumentación jurídica hay tres teorías. Lo que ahorita acabamos de explicar es lo que nos dice, en este caso, el autor Atienza y Ruiz Manero. Pero la primera teoría de la argumentación, que la menciona el autor Chaim Perelman dice que argumentar es persuadir racionalmente a un auditorio. Hacemos pausa en esto. Cuando dice persuadir es lo que yo les venía explicando. Cuando viene el Ministerio Público o cuando viene la defensa técnica, si estamos hablando de penal, si estamos hablando de civil, cuando en su escrito inicial de demanda, sea de pensión alimenticia, sea de la demanda oral de división de la cosa común, o un juicio ejecutivo en las argumentaciones de los escritos iniciales, jóvenes. Estas argumentaciones, para Chaim Perelman dice que argumentar es persuadir racionalmente a un auditorio. En este caso no vamos a persuadir a un auditorio como tal, vamos a persuadir al juez. Lo vamos a convencer al juez que tenemos, por ejemplo, si es un juicio ejecutivo, que tenemos el título ejecutivo, que es suficiente para nuestra demanda. Si es un juicio ejecutivo en la vía de apremio, por ejemplo, en el cual se está solicitando pensiones alimenticias atrasadas, tenemos que adjuntar a nuestro escrito, argumentarle de la manera correcta al juez, convencerlo que no solamente tenemos el título, sino que simplemente tenemos el título, pero que no nos ha pagado la parte demandada, que ha sido un desobligado, por ejemplo, el papá, que hay un convenio firmado o hay una sentencia firmada, qué sé yo, en un órgano jurisdiccional como es el juzgado de familia. Y la persona demandada no ha cumplido. Entonces nosotros en nuestras argumentaciones que tenemos, en nuestro escrito, tenemos que convencer al juez que esto es suficiente para que la parte demandada nos pague. Si nos vamos a lo laboral, ¿qué sucede? El escrito inicial de demanda que va a presentar el trabajador en contra del patrono, a él vamos a venir y argumentarle al juez y describirle al juez y convencer al juez que nosotros dimos por agotada la vía administrativa, que es acudir a la Inspección General de Trabajo, presentamos nuestra denuncia en el tiempo correspondiente de los 30 días que la ley nos especifica o el Código Laboral nos lo dice, y en su momento, cuando se dio por terminado, porque se le citó al patrono, el patrono
no compareció, se levantó el acta de adjudicación y se da por agotada esa vía administrativa y nos vamos a la vía judicial, presentamos nuestro escrito inicial de demanda, juntamos nosotros nuestros medios para tratar de convencer al juez que ya agotamos esa vía. Recordémonos que en lo laboral es un poquito más complicado porque acá el trabajador no tiene que probar, el que tiene que probar o la carga de la prueba la tiene el patrón. En ese sentido, tenemos que convencer al juez que el juez, con lo que tenemos nosotros, con lo que nosotros ya presentamos, con lo que iniciamos nosotros en la vía administrativa y que la dimos por agotada, es suficiente para que él solicite cada uno de los medios de prueba que nosotros estamos proponiendo, pero que están en poder del patrón. Y así nos podemos ir en cada una de las ramas, ¿verdad, jóvenes? Si es una rama administrativa, la rama, digamos, del derecho administrativo. Perdón, convencer al juez que en su momento nosotros ya dimos también por agotada la vía administrativa. Ya presentamos recurso revocatoria, recurso de reposición y que simplemente la vía administrativa la dejamos por un lado, ¿verdad? Porque ya la aplicamos y nos vamos a la vía contenciosa. En el plazo establecido de los 3 meses, presentamos nuestro escrito inicial y en el mismo escrito vamos a convencer al juez. Ahora, la argumentación que él va a dar, que es el tema anterior que les estaba explicando, esa argumentación tiene que ser racional, valedera, también convincente, ¿verdad? No puede venir y decidir de una manera antojadiza simplemente porque así lo decide, sino simplemente van a ser resoluciones apegadas a derecho. Y cuando entonces nos dice este autor, Perelman, que la argumentación es persuadir racionalmente a un auditorio. Ya les expliqué que no es a un auditorio, es persuadir a la otra parte, a la contraparte. Entonces nos dice que interpretar, dice, la argumentación depende del contexto. El juez debe convencer a un auditorio racional. En este caso, pues el juez va a convencer a las partes, ¿verdad? En este caso, sea la parte mandada, la parte actora. Si es en lo penal, va a convencer a la parte denunciada, en este caso, va a convencer al Ministerio Público, va a convencer al querellante, ¿verdad? Pero sobre todo nos dice que se privilegia la razonabilidad, no la verdad absoluta. Vamos a hacer otra pausa en esto, jóvenes. ¿Qué es lo que hace el juez cuando toma su decisión y su resolución? Va a dar un razonamiento lógico. Ese razonamiento lógico, jóvenes, que es lo que aquí dice que se va a privilegiar esa razonabilidad que el juez dio, la razón que él dio como tal, ¿verdad? Pero dice que eso no va a ser no la verdad absoluta, se va a ir más por allá del razonamiento que tuvo el juez. Es un poquito complejo, ¿verdad? Ver que muchas veces el juez puede venir y tomar decisiones de una manera coherente, de una manera racional, utilizando la sana crítica razonada, pero le va a dar más valor a eso que a la verdad absoluta. Cualquiera diría, bueno, pues estamos en una contradicción. El juez tiene que apegarse a derecho, por supuesto, pero tiene que venir y esclarecer la verdad de los hechos. Pero la verdad es lo que a él le pusieron a la vista, los documentos, las pruebas, los testigos, los peritos, etcétera. Por ejemplo, jóvenes, un ejemplo de lo que estaba hablando ahorita de la teoría de la argumentación de Chay Perelman. Por ejemplo, viene el abogado y va a convencer, pues en Estados Unidos hablamos de un jurado, acá va a convencer, ¿verdad? El abogado de la defensa va a convencer al juez, ¿verdad? Pero va a tratar de convencerlo apelando a esa razonabilidad. Convencer de una manera racional al juez.
Si es el Ministerio Público, de la misma forma. Él va a venir y va a convencer, va a tratar de convencer al juez, al tribunal, si fuera el caso, ¿verdad? Pero va a convencerlo apelando a la razonabilidad del juez, a la manera que el juez tenga que resolver. Está la teoría también discursiva de Jürgen Habermas. Y este nos dice que una norma es válida si puede contar con el consenso racional de los afectados. Estos párrafos, este concepto que nos da, es un poquito complejo, si lo vemos así, porque nos dice que la norma como tal va a ser válida. Pero si la norma puede contar con el consenso racional de los afectados, el derecho debe justificarse en procesos discursivos. La legitimidad surge del diálogo racional. Influye directamente en el constitucionalismo democrático. Para dar un ejemplo de esto, porque está un poquito complejo esto, jóvenes, esto se da más que todo en los procesos cuando existe, por ejemplo, como decíamos, en Estados Unidos hay un jurado, ¿verdad? Los jurados en su momento escuchan cada una de las argumentaciones y los medios de prueba que presentan, y en su momento ellos vienen y deciden sobre la legalidad o la legitimidad de eso. Pero, ¿qué pasa en el país? En el país de nosotros, nuestros juicios no son anglosajones, no son como los anglosajones, sino que son, pues, en el cual solo está básicamente jueces, cada una de las partes. ¿Y cómo le hacemos entonces, verdad? Para poder aplicar esta teoría, como ejemplo más claro que les puedo dar, jóvenes, es que cuando se crea una norma para que sea aplicada como nosotros pretendemos, sea por el juez, sea por el tribunal, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, joven, o qué tiene que hacer en este caso el Congreso de la República? Pues consultar al ciudadano, ¿verdad? Los ciudadanos que son afectados, en este caso con las normas, la aplicación de las normas en relación a que, por ejemplo, les decía hace unos días que el delito de extorsión hoy por hoy ya va a ser mucho más drástico, en este caso la aplicación, ¿verdad? Ya las sanciones van a ser mucho más duras para los extorsionistas. ¿Por qué? Porque si lo vemos, jóvenes, en lugar de ir ayudando, ha habido demasiada inseguridad, pues. Hay mucha inseguridad en nuestro país, y esto en su momento lo que viene a hacer es endurecer las leyes, endurecer las normas, ¿verdad? Endurecer los castigos, endurecer los delitos. Pero ¿cómo van a saber los del Congreso? ¿Cómo van a saber toda esa situación? Pues por supuesto a través de los mismos afectados, que somos nosotros, pues el país completo. Estamos viviendo una inseguridad, ya lo trasladamos, pues, ¿verdad? La inseguridad. ¿Y cómo la vamos a trasladar? Cualquiera diría, bueno, ¿cómo lo vamos a trasladarle si pues nosotros no podemos como personas particulares ir, o lo podemos hacer, o formar un grupo e irnos a quejar? Pero no. ¿Saben cómo es que se ha dado cuenta el Estado como tal que se necesita normas más drásticas o endurecer las ya existentes? Pues a través de cada uno de los informes
que ha dado el Ministerio Público en relación a los índices de muertes, sea por homicidios, por extorsión, por qué sé yo. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta teoría. Cuando nos dice que la norma es válida o va a ser válida, si va a contar con el consenso racional de los afectados. O sea, nos quiere decir que la norma como tal o el delito de extorsión es más drástico hoy porque realmente la mayoría estamos de acuerdo con eso. Ahí va a ser válida la norma, porque existe un consenso entre todos, aunque no lo manifestemos uno por uno, pero sabemos, o a través de los índices de violencia se ha venido a saber por parte del Estado, y por eso es de que los diputados del Congreso están o quieren o pretenden por iniciativas de ley o por reformas que les presenten endurecer los delitos, endurecer los castigos. A eso es a lo que se refiere esta teoría discursiva de Jürgen Habermas. El derecho debe justificarse en procesos discursivos. La legitimidad surge del diálogo racional, pero también incluye directamente en el constitucionalismo democrático. O sea, tampoco van a crearse normas demasiado drásticas cuando no es necesario, ¿verdad? Por eso les decía, el ejemplo que les puedo dar en relación a eso es cuando, por ejemplo, hay procesos de consulta popular, ¿verdad? Les preguntan a la ciudadanía cómo ve afectado y ellos externan su preocupación por tales y cuales índices de violencia y cuáles son los delitos por los cuales ha crecido la violencia en nuestro país. Sobre todo, la creación tiene que ser a través de un consenso, pero racional, jóvenes. No sé si hay alguna duda hasta el momento en relación a lo que venimos explicando, jóvenes. De repente van a sentir un poquito complejo este tema, pero lo que tenemos que entender es cada uno de los autores, qué es lo que ellos explican en relación a estas teorías y qué es lo que nosotros tenemos que tomar de esas teorías para poderlas entender. Fíjense, jóvenes, que me preocupa que al día de hoy, pues estamos 57, los 57, pues somos solo 2, ¿verdad? Como Yuleidi, mi persona, son 55. ¿Qué dice? Perdón, no, dice... ¿Qué me escribió ahorita? Es por la lluvia, está lloviendo muy fuerte, se escucha muy bien, perdón. Es la señal del compañero, ¿verdad? No. Yo, si en algún momento, jóvenes, no me escuchan por alguna situación, díganmelo, porque de repente también no crean, el internet mío puede fallar, ¿verdad? Porque, pues también es cierto, como dice el compañero, está lloviendo, ¿verdad? En relación a eso está lloviendo, ¿verdad? Bueno, está bien, gracias, Luis. Bueno, entonces les decía, jóvenes, que están estas teorías, ¿verdad? Estas teorías, la primera, que es la teoría de argumentación de Chaim Perelman, y la de Jürgen Habermas. Y estos pues nos explican en sí en lo que es la norma. Uno nos explica en relación a la norma y el otro la argumentación, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Pero está la tercera, que es la teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexy. De hecho, yo creo que les hice una pregunta sobre este autor, jóvenes, y solo algunos me la respondieron. Y este autor nos dice que las decisiones jurídicas deben cumplir reglas del discurso racional. Nos dice que la interpretación en este caso debe de combinar reglas, principios y ponderación. Introduce la famosa ponderación de principios.
y es la base del neoconstitucionalismo. Bueno, esta teoría de repente pues sí es un poquito también compleja, ¿verdad? Porque como ejemplo yo les podría decir que, por ejemplo, un juez va a ponderar, en este caso, por ejemplo, veamos nosotros lo que son las manifestaciones pacíficas. Una manifestación pacífica, jóvenes, si bien es cierto, nosotros tenemos que venir y, como ustedes saben, para poder hacer una manifestación en su momento, una caminata, van para el Congreso, para el Palacio, qué sé yo, pues tienen que tener las autorizaciones correspondientes, Ministerio de Gobernación, etc. Pero ¿qué sucede, jóvenes, si, por ejemplo, en la autorización les dicen que tienen que caminar, digamos, ¿verdad?, de manera pacífica hasta el Congreso, pero no detener el tránsito, la libre locomoción? ¿Qué sucede si realmente estas personas no acatan la autorización y lo normativo como se los dieron? Están cometiendo pues una falta en su momento, y si eso se sale de más de control, como cuando fueron a quemarse, recuerdan ustedes, el Congreso hace mucho tiempo, porque era una manifestación pacífica, pero quemaron hasta el Congreso, ahí ya se están cometiendo ilícitos, jóvenes. Entonces, las decisiones que va a tomar el juez, ¿verdad? Por eso es que dice las decisiones jurídicas deben cumplir reglas de discurso racional. Si solo era manifestación y cumplieron con eso y se salió de control, pero no existió ningún tipo de ilícito, no hay ningún problema. Si detuvieron a las personas, se las pusieron ante el juez competente, el juez lo que va a decir es, bueno, acá no hay ilícito que perseguir, pues, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, pasó eso de la quema del Congreso, ahí existe ya un vandalismo, ya existe ciertos ilícitos que en su momento, cuando lo ponen ante el juez va a tomar las decisiones jurídicas y las va a aplicar con esas reglas, pero va a explicar por qué efectivamente lo hizo. Entonces, como dice, va a combinar las reglas con los principios y le va a dar una ponderación. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Por ejemplo, ¿cuáles fueron las normas? La autorización se les dijo, bueno, pueden caminar en tal lado por esto, siempre y cuando respeten la libre locomoción, principios de, en este caso, de la libre locomoción, por ejemplo, de los particulares. Pero ¿qué sucede si no cumplen? Va a haber una sanción. Una sanción va a ser de acorde al daño que se causó, al incumplimiento de esto. Por ejemplo, hemos escuchado también, jóvenes, que existe la libre expresión del pensamiento. Eso es lo que regularmente se argumenta mucho con lo que son los periodistas, ¿verdad? El periodista lo que argumenta es, bueno, pues estoy trasladando la información que es correspondiente para que la población se entere de todas esas situaciones. Pero dentro de esa libre expresión del pensamiento, dentro de lo que se está trasladando, jóvenes, por ejemplo, recordémonos, ahora ya lo aplican, hace tiempo no lo aplicaban, que cuando detenían a una persona, ¿qué era lo que hacían? Lo primerito, las cámaras, ¿verdad? Enfocaban las cámaras y decían, bueno, esta persona está acusada porque lo acusan de robo, de violación, de asesinato, de secuestro, qué sé yo. ¿Qué era lo que les estaban violentando en ese momento, jóvenes?
a la persona cuando la ponían o la exponían a las cámaras, por ejemplo, para que toda la gente los viera, para que todos los televidentes los vieran y que dijeran, bueno, pues es secuestradores, violadores, o sea, ya los estaban condenando prácticamente. ¿Qué era lo que se les estaba violentando ahí? ¿Quién me puede decir qué principio y derechos fundamentales estaban violentando a ellos? A la persona cuando la ponían a disposición, en este caso de los medios de comunicación, no ante el juez todavía faltaba, porque eso era después. Dígame, José David, la presunción de inocencia, así es. El derecho de defensa, me dice. Bueno, el derecho de defensa no tanto, porque el derecho de defensa es el que tienen para poder presentar en este caso al abogado que los va a defender, y si pues ahí no le ponen su abogado correspondiente o no le dejan o no le permiten, ¿verdad? O no le leen sus derechos diciéndole que si no tiene un abogado se le puede asignar uno de oficio, ¿verdad? Que son de la defensa pública penal. Ahí se le estaría violentando su presunción de inocencia, no su derecho de defensa. Exactamente. Entonces, recordémonos, muchos de ustedes lo vieron en su momento cuando ponían a disposición digamos, la policía, y lo primero que hacían la mayoría de periodistas, enfocarles la cara y todo. Entonces, ahí, jóvenes, el periodismo, si bien es cierto, es la libre expresión del pensamiento. Pueden exponer lo que ellos consideren, pero ahí se estaba violentando la seguridad jurídica de la persona individual o de las personas individuales. En ese sentido, tendría que tener esta teoría que nos explica Robert Alexy, que él va a combinar las reglas, principios y ponderaciones, pero también dice que introduce la famosa ponderación de principios. Tiene que respetarse el principio de inocencia. El principio de inocencia que va a verse investido cualquier persona que la detienen desde el primer momento hasta cuando ya un tribunal lo declare condenado del delito que se supone cometió. De lo contrario, ese principio de inocencia va desde la primera declaración hasta el final. ¿Hay alguna duda, jóvenes, en relación a lo que llevamos hasta ahorita? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches, Nancy. Una consulta. Es por eso que pues, ahora cuando agarran a alguna persona, es por eso que ahora sale como difuminada la imagen de ellos. Así es, exactamente. Pero mi pregunta es, ¿hicieron algún reparo o algo para que se oculte pues el rostro de las personas, o no, o como tal ya estaba, pero no se aplicaba? Es que ya estaba y no se aplicaba, ¿verdad? Precisamente por el principio de inocencia. Y les voy a buscar exactamente, no lo tengo a la mano, pero les voy a buscar que existe un artículo que habla sobre precisamente eso, ¿verdad? Que no se les puede poner a disposición de los medios o exposición a los medios, algo así es la situación. Lo voy a buscar y se los voy a tener de pronto en la próxima clase. Eso ya existía anteriormente. Sin embargo, no se aplicaba. Por ejemplo, Sí. Ajá. Perdón, ¿y qué pasa con esas noticias que hacen los medios donde, no sé, se hacen allanamientos y se capturan a no sé cuántas personas y los comienzan a pasar ni siquiera en tema de debate, sino en tema de primera declaración, ¿verdad? Y ya los dan como delincuentes y todo, y tal vez la persona no, o sea, porque al final los medios
dicen se capturó o se les está colocando tales delitos, pero si después el juez dictamina o da sentencia que la persona es inocente o no tuvo, los medios ya no salen a decir, no señores, este fue inocente, ¿verdad? Sino dejaron manchado el nombre de la persona ante... Buenas noches. Perdona, Diana, pero casi siempre cuando pasan esas cosas dice presuntos. Nunca dicen realmente ponete ladrones o presuntos, o sea, siempre utilizan, y de esa palabra presuntos es que ellos se agarran para pues no sostener la responsabilidad de haber difamado, ¿verdad? Porque esas... Sí. De hecho, me quitó las palabras de la boca que le iba a decir, yo le iba a explicar, pero fíjense, jóvenes, que hay una situación muy delicada en relación, tiene razón lo que dice Jennifer, pero tiene también toda la razón en este caso de lo que decía, bueno, creo que fueron Jennifer las dos, ¿verdad? Jennifer Alejandra y Jennifer Johanna. Sí, va, así es. ¿O no? Fue Diana, Lee. Fue Diana y Jennifer. Ok, bueno. Les voy a explicar una situación que regularmente sucede, jóvenes. Fíjense que yo tuve un cliente, bueno, ustedes les he comentado el caso del libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Cuando fue el libramiento de Chimaltenango, y no solo ese caso, fueron varios casos, lo que era, yo no tengo nada, créanmelo, en contra de la anterior FESI ni a favor de la nueva, yo realmente pues me he dedicado a litigar, pero sí veíamos nosotros digo los abogados, una situación muy delicada, y era que, por ejemplo, cuando decían el jueves de la CICI y allanamientos y detenían a un montón de personas, lo primero que hacían era el listado, ¿eh? Y los exponían, aunque no la cara de ellos, pero sí los nombres. En el caso del libramiento expusieron a mis dos primeros clientes, ¿verdad? Dijeron los nombres de ellos. Se alertó la familia, se alertaron los amigos. O sea, créanme lo que fue una situación bien complicada, pero así complicada para ellos. Cuando ellos vienen y salen con la falta de mérito, los medios, como bien lo dijo la compañera Alejandra, creo que fue, nos decía, fíjense que lo que no dicen los medios es cuando la persona salió con falta de mérito, porque efectivamente el Ministerio Público no logró comprobar. Ellos solo dicen, sacaron por falta de mérito, con falta de mérito a tales personas. Ellos, créanme que los medios de comunicación están en las audiencias. Ellos saben qué es lo que está sucediendo. Y cuando trasladan la información, la trasladan de una manera incorrecta. Porque quieren dejar ver todavía a la persona que la desligaron del problema o le daron una falta, como que lo hicieron de una forma, ¿cómo le dijeron? Como, pues de repente, de una manera anómala, por así decirlo. No quiero decir todos los medios, por supuesto. ¿Y qué era lo que hacía regularmente? Hizo en algunas ocasiones el doctor Maynor Moto en las audiencias, decía, miren, a los fiscales les decía, por favor, acá litiguen, decía. No en los medios, porque los medios realmente trasladan la información, pero la trasladan de una manera equivocada. Y como me decían mis clientes, fíjense que uno de estos dos clientes tuvo un problema con una persona así fuerte, ya habiendo salido todos los problemas, y me cuenta que le dijo la persona, sí le dijo, pero yo soy, ya, porque se discutieron fuerte y le dijo, mire, yo soy un sinvergüenza, pero usted es un ladrón, usted es un corrupto porque usted estuvo metido en la cuestión del libramiento. Y él había salido absuelto porque realmente él no tenía la culpa de nada de lo que estaba pasando en el libramiento. Entonces, imaginémonos qué fue lo que orilló toda esta discusión entre ellos, y que la persona le dijera esto a mi cliente. Es porque cuando pasó todo esto, los medios trasladaron nombres con la única diferencia de que en el caso de mis clientes, cuando fue la pandemia, pues casi no los vieron, porque cuando yo hice la presentación espontánea de ellos,
estaban con la careta, ¿verdad? Y mascarilla, y pues prácticamente no se distinguían. Pero créanme lo que sí era complicada esa situación para ellos. Y se les complica también el tema, bueno, las personas que tengan que buscar después trabajo y todo, porque pues ahora el tema de recursos humanos lo investiga también el tema de las redes sociales en el internet, ¿verdad? Y sale primero cosa cuando colocan el nombre, ¿verdad? Entonces también afecta. Eso. Fíjense que, Diana, fíjense jóvenes que ni siquiera, usted todavía se fue más allá cuando buscan trabajo, pero como estas personas, por lo menos mis clientes eran ya son personas mayores, o sea, ya personas que ya no andan buscando trabajo, pues ya tenían su trabajo y lo perdieron. Pero ¿saben qué es lo más delicado? Cuando vienen los mismos de los bancos y los llaman a ellos para decirles que saquen su dinero del banco porque no son sujetos de tener el dinero en los bancos. O sea, no solo fue desacreditarlos en los medios, como dijeron los compañeros amarillistas, ¿verdad? Que pues así es como venden. No solo los desacreditaron, les destruyeron prácticamente, créanme, la vida para ellos nunca volvió a ser igual. Conseguir trabajo les ha costado, a pesar que tienen ya su constancia o certificación donde están con falta de mérito y que no tienen ningún inconveniente con ningún órgano jurisdiccional. Pero todavía aún así los bancos prácticamente, para mí fue una condena civil, le llamo, ¿verdad? Porque ellos prácticamente los condenaron a no poder tener su dinero en los bancos. A mi cliente le dijeron que tenía que abrir una cuenta, precisamente a otro, ¿verdad? En una cuenta de banco. Y los mismos del banco le dicen, mire, usted no es sujeto, usted ha tenido delitos, usted ha sido denunciado, ni siquiera sentenciado, sino denunciado. Imagínense cometer hasta esos ilícitos por parte. Y los bancos de lo que se agarran es que pues ellos tienen el derecho, ¿verdad?, de aceptar o no a la persona que quiere aperturar su cuenta. Sí, licenciado, fíjese que de lo que usted está hablando de los bancos, con un banco en específico, ¿verdad? Tengo una persona conocida donde literal, ¿por qué no le transferían dinero? Y mira, fíjate que no, ya te lo envié, pero me lo retornan, ¿va? Entonces vino esa persona y bueno, voy a ver, ¿va? Llamó al banco y le dijeron que no era una persona apta para que fuera, ¿cómo fue que le dijeron? Pues cliente del banco, y se reservaran. ¿Por qué? Pero ahí no, ahí sí le estaban violentando sus derechos a tener el conocimiento de por qué se le estaba dando ese derecho. Hasta el día de hoy fue ya ahí sí que al central, a sedes, y nunca le han dicho el por qué. Pero ahí tendría que ir a la superintendencia de bancos. Ahí es acudir ya a las instancias. Recordémonos que los bancos podrán decidir con quién puede ser el cuentaviente, pues quién puede ingresar su dinero al banco. Y de hecho, pues los bancos viven del dinero de uno, pues, ¿verdad? Esa es la realidad. Pero en su momento, jóvenes, ahí lo que hacer es acudir a la superintendencia de bancos. En la superintendencia de bancos le tienen que exigir al banco que dé sus razones. Yo he sabido de muchos casos, jóvenes, que efectivamente lo que hacen o que lo que les han dicho es de que en su momento, cuando, por ejemplo, usted aperturó su cuenta con una cantidad y diciendo que usted recibía, por ejemplo, 7,000 mensuales, que es su sueldo, por ejemplo, y le suman al año, bueno, de los 7,000 estamos hablando de, ¿qué? 84,000 quetzales al año en sueldos, por así decirlo. Pero de repente empezó a recibir que transferencias de 2,000, que de 3,000, que de 5,000 en un mes. Lo llaman al banco y le dicen, le bloquean la cuenta y le dicen que tiene que apersonarse al banco. En el banco él explica, mire, es que usted dijo que tenía aperturada su cuenta y que por esto recibía el dinero, pero nosotros estamos viendo ciertas anomalías, porque usted está recibiendo dinero, tiene que acreditar de dónde viene ese dinero.
Hasta eso está haciendo los bancos, precisamente por cuestiones de lavado de dinero y cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Como lo dijo el compañero, alguien que me escribió por allá, no logré ver qué era lo que me decía, pero que un cliente no sé qué decía, que, vamos a ver, yo creo que aquí está lo de... Vamos a ver, ¿dónde está lo...? No me acuerdo dónde está para ver esta cuestión. Créame que a mí un poquito también la tecnología me afecta un poquito. Bueno, ya se empezaron a desconectar, jóvenes, ya tenemos menos compañeros, ya no están pues atentos a la clase, ¿verdad? Vamos a dar por finalizada nuestra clase el día de hoy, ¿verdad? Tratamos la manera de que estén pues atentos y todo, ¿verdad? Pero bueno. No sé si hay alguna duda en los temas que hemos venido dando. Voy a tratar la manera, jóvenes, de tenerles para el día de mañana ya sus notas, ¿verdad? Para que sepan cómo les fue. A los que les va bien, pues en su momento, o les fue bien, pues terminen su curso con una buena nota, y a los que les fue mal, pues a ponerse las pilas a sacar una buena nota al final, ¿verdad? Pero espero que todos... Pues algunas cuestiones han ido un poquito malas en los exámenes, no me entendieron algunas preguntas, pero vamos a ver, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna duda, jóvenes, vamos a dar por finalizado el examen. Licenciado. El examen, digo yo, la clase. Dígame, María Inés. ¿Puedo quedarme con usted un segundo a finalizar la clase? Solo necesito hablar con usted algo. Por supuesto, María Inés. Pues bien, jóvenes, entonces damos por finalizada la clase. Los veo el día de mañana. Continuamos siempre con la unidad 5. No hemos terminado. Yo creo que vamos a llevarnos de repente de aquí al sábado, un poquito antes, o viernes probablemente terminamos la unidad 5 y empezamos la 6. Y a las 6 pues serían como prácticamente en 3 clases, 4 que nos quedan, no me recuerdo bien. Entonces, que tengan muy buena noche, jóvenes. Buenas noches, licenciado.